Pues vamos a continuar con la serie Aprendiendo a Cristo conforme a la verdad que está en Jesús. Y vamos hoy a la segunda parte de lo que empezamos a ver la semana pasada, cuando Jesús reúne a sus 12 discípulos. Es interesante cuando uno tiene el contexto de cada año y del momento histórico en el que Jesús estaba pues pasando todo, como después del año de la popularidad vino el año de la oposición, ¿sí? Y después de que la oposición llega al clímax, Jesús hace un cambio y empieza a dar casi pura teoría a la gente y a los discípulos, y luego vuelve a hacer milagros otra vez para que sus discípulos vean, y los involucra en los milagros también para que ellos aprendan, y luego los reúne y los envía. O sea, ya era impopular, ya toda la opinión pública se había vuelto en su contra, principalmente de los líderes. Los necesitados, pues esos, aun cuando estén en su contra, lo iban a ver porque necesitaban. Hasta sus enemigos acudieron en ayuda con él. Pero es interesante aquí que uno solo está trastornando el país entero, está causando mucha revuelta, mucho shock cultural en las mentes de ellos, porque lo que Jesús enseña y hace va en contra del sistema religioso, político, cultural. Está patas arriba. Hace muchos años alguien a mí me dijo, no, yo no creo en la Biblia porque la Biblia fue alterada. El Nuevo Testamento fue alterado. Le digo, pues si fue alterado por el imperio, o sea, porque dicen, el imperio romano alteró para que se ajustara, para que no fuera amenaza contra ellos. Le digo, pues entonces no lo alteraron bien, porque todo lo que yo leo amenazó al sistema romano, amenazó al sistema religioso y sigue hoy amenazando a cualquier sistema, sea político, sea religioso, de la índole que sea. Entonces, si lo alteraron tan mal que sigue siendo en contra totalmente del mundo, en contra de la carne, en contra de todo lo que tenemos como bueno o de lo que tenemos como que es lo que debe ser, ¿no? La palabra de Cristo va totalmente opuesta a lo que dice el mundo, a lo que nos dice la carne, a lo que dice el diablo, a lo que dice todo, cualquier sistema, sea socialista, comunista, capitalista, porque no hay ningún sistema aquí más que el de Cristo, y este es contrario. Entonces, ya era el enemigo, ahora sí que ya era el enemigo número uno de todo el país, y ahora se pone a reproducirse en otros 12, ¿no? Entonces ya no hay solamente uno, sino que ahora hay 12 más. Y como vamos a aprender, si Dios quiere, dentro de 2 semanas, Jesús era tan común físicamente, o sea, era ¿cómo le podríamos llamar? Eh, Era tan regular, tan parecido a cualquier judío. No había en él parecer ni hermosura, ni había un halo así, ni vestía ropa especial. O sea, era tan ordinario, pues, que cuando Pedro y Jacobo y Tomás fueron, pensaban que era Jesús. O sea, Herodes, cuando oyó de todo lo que se estaba haciendo, llegaron a creer que Jesús estaba en varios lugares al mismo tiempo, y como no había la comunicación eh, que hay hoy, de pronto pensaran que era el mismo, pero que ahora estaba multiplicado por 12, ¿no? Y entonces eso, pues nos da la explicación de por qué el tercer año
O sea, en cuanto está por acabar, fíjense, está a punto de acabar el segundo año. Hay los eruditos explican que cerca, como un mes antes de la tercera Pascua, Jesús los envía por todos lados, ¿no? Llega la tercera Pascua y ahora sí, Jesús es perseguido a muerte. Y vamos a ver cómo aquí vamos a ir corroborando cómo Jesús ya tiene que andarse escondiendo y estar en los lugares desiertos y cómo empiezan a haber atentados mortales contra él. Yo he encontrado 31 atentados de muerte contra Cristo, atentados reales, lo querían destruir. Desde Marcos capítulo 3 ya se confabularon para y tomaron consejo para destruirle, lo querían literalmente matar y lo hicieron a través del poder religioso de su época y también recurrieron al poder político. Entonces, hoy vamos a ver la primera parte de cuando Jesús da instrucciones a los 12, porque es bastante largo. Está en Mateo 10, del 5 al 42, en Marcos 6, del 8 al 11, en Lucas 9, del 3 al 5, luego el 12, del 2 al 9, el 49 al 53 y el 14, 26 a 27. Aquí es donde se une, acá están todas las instrucciones completas que Jesús les dio. Entonces vamos a ver hoy la parte 1, que es Mateo 10, del 5 al 15, y le quisiera pues pedir a Víctor Hugo, que está por acá, que cuando te pida, Víctor, nos apoyes leyendo Mateo 10 del 5 al 42. Es un pues pasaje bastante largo, pero como perdón, Mateo 5 del 5 al 15, perdón, del 5 al 15 cuando te diga, del 5 al 15. Mateo 10 del 5 al 15. Y como les he explicado anteriormente, lo más importante de este tiempo que tenemos juntos y que disponemos para reunirnos los lunes en la mañana o en la tarde es la lectura de la palabra de Dios. Si no le damos la importancia a la palabra tal y como está, cualquier explicación que salga de mis labios es totalmente absurda, inútil, no te va a aprovechar en nada. Pero sí tomamos la palabra de Dios como la base, como lo más importante, entonces las explicaciones que yo pueda dar, el Espíritu Santo las usará para reforzar su palabra. Entonces, el asunto no es aquí que yo sea bueno explicando, el asunto aquí es que de verdad le pongamos atención a la palabra de Dios. Luego, Marcos capítulo 6 del 8 al 11, Víctor Elías, estás ahí, ¿verdad? Ok, Marcos 6 del 8 al 11 y luego, no sé si esté por aquí Daniel Santana o Marco, ¿quién más? Marco, Lucas 9 del 3 al 5, ¿ok? Eso es lo que vamos a ver hoy. La semana que entra vamos a ver la segunda parte de estas instrucciones, ¿ok? Y lo vamos a ver con Mateo y con Lucas, nada más. Entonces voy a dar lectura a Mateo 10, 5 al 15, Marcos 6, 8 al 11 y Lucas 9 del 3 al 5, unidos los tres relatos sin diferenciar si es de Mateo, de Marcos o de Lucas. Entonces, doy lectura y dice así: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayan, y en ciudades samaritanos no entren, sino vayan antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo prediquen diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios, de gracia recibieron, den de gracia. Y les mandó que no llevasen nada, y les dijo: no tomen nada para el camino, sino solamente bordón,
no se provean de oro, ni plata, ni cobre, ni dinero en sus cintos, ni de alforja para el camino, ni pan, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, sino que calzasen sandalias y no vistiesen ni llevasen 2 túnicas, porque el obrero es digno de su alimento. Y les dijo, mas en cualquier casa, ciudad o aldea donde entren, infórmense quién en ella sea digno, y donde quiera que entren en una casa, posen y queden allí en ella hasta que salgan de aquel lugar y de allí salgan. Y al entrar en la casa, salúdenla. Y si la casa fuere digna, la paz de ustedes vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, la paz de ustedes se les volverá. Y si alguno no los recibiere ni oyere sus palabras, y si en algún lugar no los recibieren ni los oyeren, donde quiera que no los recibieren, salgan de allí, de aquella casa o ciudad, y sacudan el polvo que está debajo de sus pies para testimonio a ellos, en testimonio contra ellos. De cierto les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y para Gomorra que para aquella ciudad. Hasta aquí, pues, los 3 relatos juntos. Vamos a Mateo 10, del 5 al 15, a leer por separado cada uno. Adelante, Víctor. Es así la palabra de Dios. Misión de los 12. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno. Posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadlo. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Amén. Ahora vamos a Marcos, capítulo 6, del 8 al 11. Adelante, Víctor Elías, por favor. Dice la palabra del Señor. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para dar testimonio a ellos. De cierto os digo, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Amén. Ahora Lucas 9, del 3 al 5. Dice la palabra de Dios, y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas, y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid, y a donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Amén. Vamos ahora a unir los 3 y vamos a ir
mencionando qué es de cuál, ¿no? Empieza, los primeros 2 párrafos son exclusivos de Mateo. Dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayan y en ciudades samaritanos no entren, sino vayan antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel y yendo prediquen diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios, de gracia recibieron, den de gracia. Esto nada más lo dice Mateo. Marcos añade esto y les mandó que no llevasen nada. Lucas lo reafirma y les dijo, no tomen nada. Pero noten aquí que Marcos y Lucas aclaran para el camino. Y luego Marcos dice, sino solamente bordón. Hay quienes, como no entienden, como no ven las 3 escenas unidas en una, los enemigos del evangelio dicen que hay contradicciones aquí. Que dice que no lleven nada y luego dice que sí lleven pues algo, ¿no? Porque aquí dice que lleven pues bordón y luego les dice que calcen sandalias y que y que no vistan 2 túnicas. O sea, si tú lees separado esto, dices, se contradice, pero cuando lo unes, lo entiendes. Les está diciendo aquí, no lleven nada, no tomen nada, y aclara, para el camino. O sea, ahorita vamos a ir explicando, ¿no? Luego dice, no se provean, esto lo dice nada más Mateo, no se provean, y empieza a mencionar una serie de cosas, oro, ni plata, ni cobre. Marcos y Lucas añaden ni dinero en sus cintos, Mateo y Marcos lo dicen, y fíjense, interesantísimo, ni alforja, es lo único que se repite en Mateo, Marcos y Lucas. Ahorita vamos a ver por qué. Y otra vez aclara para el camino. Marcos y Lucas dicen ni pan. Mateo sigue, ni de 2 túnicas, ni de calzado. Mateo y Lucas dicen ni bordón. Luego Marcos dice, sino que calzasen sandalias y no vistiesen, Lucas lo aclara, ni llevasen, Lucas y Marcos, 2 túnicas. Y Mateo es el que explica por qué, porque el obrero es digno de su alimento. Vamos a ver más en detalle esto con la explicación. Y les dijo, más en cualquier, les dijo, eso está en Marcos, más en cualquier está en Mateo y en Lucas, casa, únicamente dice en Lucas, en Mateo dice ciudad o aldea, donde entren, lo dicen Mateo y Lucas, infórmense quién en ella sea digno, nada más lo dice Mateo, pero luego Marcos amplía, aquí únicamente está hablando de casa, ciudad o aldea, pero el Espíritu Santo, bendito Espíritu Santo, amplía, porque si nada más fuera esto, pues, ¿qué estamos haciendo yendo a las cárceles o a los hospitales, ¿no? ¿Por qué? Porque está limitado, pero dice donde quiera, o sea, ya está hablando aquí de en el lugar que sea, que entren en una casa, entonces ya está ampliándolo. Luego dice Mateo, posen, Lucas dice queden, Mateo y Lucas allí, y Marcos dice en ella, hasta que salgan, lo dice Mateo y Marcos, de aquel lugar, otra vez ya está ampliando el horizonte a que no tiene que ser una casa o una ciudad o una aldea, y ahí es donde caben las cárceles, los orfanatorios, las calles, las ciudades perdidas, las cuevas. Ahora sí que gracias a Dios por el Espíritu Santo que nos está mandando a cualquier lugar. Y de allí salga.
Luego, Mateo da instrucciones específicas para la casa y al entrar en la casa, porque bueno, cuando tú vas a una cárcel, pues la cárcel es la casa de los que están ahí, la celda es su casa. Aunque no le guste, pues es su casa temporal, pero es su casa. Si tú vas allí debajo de un puente y te metes en las alcantarillas donde están los que viven en la calle, su casa es esa alcantarilla abajo del puente, ¿no? Entonces, no importa, ya está claro que no es nada más una casa construida, ¿verdad? Dice, salúdenla. Y si la casa fuere digna, la paz de ustedes vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, la paz de ustedes se les volverá. Y si alguno no los recibiere ni viere sus palabras, desde entrar a la casa hasta aquí, es únicamente Mateo que lo dice. Pero vean cómo acá otra vez amplía el Espíritu Santo. Dice Marcos, y si en algún lugar no los recibieren ni los oyeren, y está hablando algún lugar, ya no es necesariamente una casa, pero Lucas, ahora sí que reafirma lo que ya había reafirmado Marcos, donde quiera que no los recibieren, o sea, ya está aquí ampliando, no hay un solo rincón ni lugar de la tierra a donde no debamos llevar el evangelio, porque aquí dice donde quiera, y obviamente dice que no los recibieren. Híjole, si esto me aterra a mí, porque si bien ni alforja es lo que se repite en Mateo, Marcos y Lucas, lo que también se repite en Mateo, Marcos y Lucas es salgan. Dice Marcos de allí, Marcos y Lucas de aquella, Mateo casa o Marcos y Lucas ciudad, y sacudan el polvo, está también en Mateo, Marcos y Lucas, o sea, salgan, sacudan el polvo de sus pies. Esto es algo que, mira, tenemos que entenderlo, porque es muy enfático aquí, y lo que básicamente, como lo vamos a ver dentro de un rato, nos está diciendo, es que lo más importante, el mensaje más importante, no hay absolutamente nada más importante sobre la faz de la tierra, ni en toda la historia, que la gente deba escuchar y conocer que el evangelio de Jesús. Y tan importante es que si no nos escuchan y no nos reciban, que debemos desecharlos. Literalmente está diciendo aquí, sacudan el polvo que está debajo de sus pies. Dice, para testimonio a ellos, pero también en testimonio contra ellos. O sea, para que ellos sepan, pero también para que se tenga una arma en contra de ellos. ¿Por qué en testimonio contra ellos? Porque va a haber un juicio final. Y en ese juicio final, quien quiera señalar a Dios de injusto, Dios le va a traer y le va a poner en un video. Yo me he imaginado siempre un estadio en el universo, ¿verdad? Así, no, ya el universo ya no va a estar, porque dice que los cielos y la tierra huyeron pues delante de Dios, pero hay un nuevo cielo. Imagino yo que es un estadio así donde hay miles de millones de toda la vida, o sea, todos los seres humanos de toda la historia reunidos ahí. Va a haber una pantalla gigante, obviamente, así súper mega gigante, y uno por uno van a ser juzgados uno por uno. Eso va a tardar, eruditos han hecho cuentas, pues tomando los miles de millones que han existido sobre la Tierra, y la vida promedio de cada uno, estamos hablando de que esto va a tomar billones de años de tiempo de 24 horas, pues, ¿no? O sea, pero ¿qué importa? Ya es la eternidad. Fíjate cómo en el juicio del gran trono blanco va a ser proyectada la vida de cada ser humano que ha existido sobre la tierra. Y aquí es donde va a aparecer proyectado todas las veces que alguien llevó el evangelio, que alguien les habló de Cristo y que lo rechazaron y lo rechazaron
y lo rechazaron, y dice aquí, de cierto les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para, esto lo dicen Mateo y Marcos, lo dice Marcos, la tierra, lo dice Mateo, y ya Mateo y Marcos dice de Sodoma y Gomorra, que para aquella ciudad. Qué impresionante aquí. ¿Qué aprendemos a Cristo? Vamos a ver hoy 4 cosas que aprendemos a Cristo, pero dentro de una de esas 4 hay 18 instrucciones. Lo primero que aprendemos a Cristo es que Jesús es el que envía, no los hombres ni las instituciones. Y ojo, en esto debes tener muchísimo cuidado. Gálatas 1:1, Pablo dijo, soy apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Pablo tenía bien claro y él aclaraba, a mí no me enviaron los hombres, a mí no me envió una institución, a mí no me envió la culpa, porque hay quienes sirven a Dios por la culpa, porque hicieron tanto mal que creen que deben hacer mucho bien para reparar todo el daño que hicieron. Eso no es correcto. Tenemos que ser enviados por Jesús. Dice, a estos 12 envió Jesús. Mira la importancia de ser enviados. En Romanos 10, del 13 al 15, dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel del cual no han oído? Quisiera ponerles estos textos en la pantalla, porque de todo lo que vamos a aprender hoy, podríamos decir que esto es lo más importante. Así como Carl nos instó a que nos aseguremos que hemos nacido de nuevo, también aquí tenemos que asegurarnos que quien nos ha enviado es Jesús. Por eso dice aquí, no de hombres ni por hombres, ¿sí? Apóstol. Apóstol quiere decir enviado. Apóstol no es un título. Apóstol es una palabra griega que significa enviado. Ahora, vean la relevancia o la importancia. ¿Por qué es de suprema importancia saber que quien nos ha llamado, quien nos ha enviado es Cristo? Dice aquí, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Fíjate, para que alguien se salve, para que alguien sea salvo, necesita invocar, ¿sí? Invocar. Pero para invocar necesitan creer. Y para creer necesitan oír. Y para oír necesitan que alguien les predique. Y para predicar necesitamos ser enviados. Entonces, si tú no eres enviado por Dios, no vas a ver fruto de almas, de personas que se salven. No lo vas a ver. ¿Por qué? Porque la salvación únicamente viene como resultado de que alguien es enviado, de que ese que es enviado predica, de que hay alguien que lo oye y entonces cree y entonces se salva, ¿sí? Y debemos tener cuidado por lo que dice Hechos 20 del 28 al 30. Dice, por tanto, miren por ustedes mismos y por todo el rebaño en que Hechos 20, 28 al 30. En que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó
por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida, dice, entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Aquí están entrando los apóstoles de Satanás, porque Satanás también envía a sus emisarios para frustrar la obra de Cristo. Y luego dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Dice, de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hoy, de verdad que esto es una guerra sin cuartel, ¿eh? Yo tiro por viaje, escucho que ya hay quienes están guardando el sábado, que ya no comen carne de puerco, que empiezan a guardar las fiestas judías, y bien desorientados, bien de verdad, no, ya no le dicen Jesús, no, es Yeshua HaMashiach, ¿no? Y se sienten como que muy hebreos. Están totalmente desviados, están totalmente torcidos. Ya los engañaron. ¿Quiénes? A veces los propios, porque no son enviados por Jesús. A veces son enviados por su carne y escuchan espíritus engañadores y doctrinas de demonios, como veíamos la semana pasada. En Hechos 15 pasó. Y estos mismos de Hechos 15 están ahorita visitando iglesias, ministerios, casas, trastornando a la gente. Dice, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, fíjense la importancia aquí, los han inquietado con palabras perturbando sus almas. Los hombres no enviamos, pero precisamente los líderes estamos para discernir entre lo de Dios y lo que no es de Dios. Y cuando alguien tiene un llamado de parte de Dios y nos manifiesta que quiere ir a algún lado, nosotros confirmamos eso con ayuno, con oración, como hicieron en Antioquía con Bernabé y con Saulo. Pero a veces nos damos cuenta que alguien tiene un llamado y como que no le ha caído la onda y lo empujamos un poquito, ¿no? Ahora sí que procuramos aventarlos hasta que se den cuenta, ¿no? Y no es porque nosotros les pongamos manos y ya que ya pueden ir a compartir, es porque ya Dios los llamó, Jesús ya los llamó y ya los envió, y nosotros únicamente estamos allí para confirmarlo. Por eso dice, salieron de nosotros, pero no les autorizamos. Dice, les han inquietado con palabras, perturbando sus almas, mandando circuncidarles y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a ustedes con nuestros amados Bernabé y Pablo. Enviarlos, dice, elegir y enviar, ¿no? Otra vez, el que elige es el Espíritu Santo. Los líderes únicamente confirmamos lo que el Espíritu Santo ya dijo. Dice, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, así que enviamos a Judas y a Silas. Fíjate, enviamos, acá está otra vez, ¿sí? Luego, Primera de Juan 2, 18 al 20. Esta es aterradora. ¿Por qué? Porque dice, ya es el último tiempo. Nadie puede negar que a nosotros nos está tocando más cerca del fin que lo que le tocó a Juan, ¿sí? O sea, hace 2000 años dijo, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Muchos, no uno, muchos. ¿Quién es un anticristo? El que niega que Jesús es Dios, el que niega que la palabra de Cristo es cierta, aquel que contradice a Jesús, aquel que enseña cualquier cosa diferente a la que enseñó Jesús. Si guardar el sábado y las fiestas y llamarlo Yeshua
fuese de verdad importante, ¿por qué no lo enseñó Jesús? ¿Por qué no dijo Jesús? De cierto os digo que si no pronunciáis mi nombre como debéis pronunciarlo, no os oiré. No hay nada de eso. Cuando le pregunté a uno de a uno de esos anticristos que andan por ahí perturbando y diciéndole a la gente que si tú no has clamado a Yeshua, tú no eres salvo, porque Jesús no es un nombre. Yo le dije, oye, ¿y por qué Jesús no lo, o sea, si la salvación depende de la pronunciación de un nombre, porque me decía, Quetzalcóatl es Quetzalcóatl aquí y en China, y en hebreo, y en francés, y en italiano, y sí es cierto. Moctezuma igual, Cuauhtémoc igual, el nombre no se puede ni se debe traducir, pero ojo, Jesús es un nombre y al mismo tiempo es un adjetivo, como esperanza, como soledad, que son nombres, pero que al mismo tiempo son adjetivos y son verbos, ¿no? Jesús es Salvador. Entonces, le digo, pero bueno, supongamos que tu lógica es correcta. ¿Por qué Jesús no nos lo advirtió? Si la salvación depende de pronunciar correctamente su nombre, ¿por qué no dijo, guardaos de no pronunciar mi nombre como es debido en la lengua de Abraham, ¿no? Pudo haber dicho algo así, ¿por qué no lo dijo? ¿Y sabes qué es lo que me dijo ese anticristo? De verdad que Dios tenga misericordia de ellos porque están perturbando a la gente, están de verdad trabajando con el diablo. Me dijo, es que esa es una revelación que se nos guardó para nosotros en el tiempo del fin. Y le dije, o sea que a Jesús se le barrió, o sea, a Jesús se le pasó. Me dijo, pues sí, le dije, qué bruto. Y sarcásticamente lo que le dije es, ¿cómo no naciste en los tiempos de Jesús, man? ¿Por qué? Me dijo, pues para que le hubieras dicho, oye, oye, Galileo, mira, no se te olvide decir, que tu nombre deben decir en Francia, en Italia, en Brasil, en Rusia, deben decir Yeshua, porque si no, no se salvan, ¿no? O sea, ¿eres acaso más inteligente que Cristo? Si Jesús no lo mencionó, ojo, por eso es importante conocer los evangelios y es lo que estamos tratando de lograr aquí, para que nadie nos engañe. Dice, por esto conocemos que es el último tiempo. Dice, salieron de nosotros. Dice, pero no eran de nosotros. Ahora, hay quienes apostatan de la fe. El Espíritu Santo dice claramente que en los posteros días algunos apostatarán de la fe. Solamente puede apostatar quien está en la fe, pero acuérdate que el trigo y la cizaña crecen juntos. No todo el que se congrega es de verdad nacido de nuevo. Por eso la importancia de nacer de nuevo, porque si hubieran nacido, dice, si hubieran salido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Aguas, si tú ya andas con esos rollos, si tú ya andas con cosas raras que Jesús nunca enseñó, si tú ya hasta estás haciendo una cita con el médico para circuncidarte, que la neta, los que andan con estas cosas no se circuncidan, porque también pues le dije a otro que me dijo, no, que hay que guardar el sábado y el Hanukkah y el Pentecostés porque Jesús los guardó, ¿no? Entonces yo pues nomás lo oí y le dije, oye, ¿y tú ya te circuncidaste? Me dijo, no, eso ya no está vigente hoy porque es el bautismo. Le dije, a ver. O está vigente toda la ley o no está vigente toda la ley. O sea, o guardamos todo o no guardamos nada. ¿No? O sea, cuando le confiesas tus pecados a Dios, degollas un cordero, digo, estaría bien, ¿no? Pues comerías barbacoa todos los fines de semana, porque eso lo hacían una vez a la semana. Me dijo, no, es que eso ya no está vigente. Le digo, a ver.
¿No Cristo es el fin de la ley? ¿No Cristo cumplió todo ya? O sea, ¿por qué nada más observa ciertas cosas y otras no? Es que eso ya no está, tampoco lo otro. Ya Jesús cumplió todo. Él no cumplió a medias. Él cumplió todo. Le dije, entonces, si tú dices que eso, entonces tienes que circuncidarte. Pero ¿por qué no lo hacen? ¿Sabes por qué? Si te circuncidas de grande, y ojo, por si alguien está queriendo hacerlo, pierdes toda sensibilidad sexual. O sea, ya no vas a sentir nada, brother, nada. Pues bueno, si estás pues soltero, pues bueno, pues igual hasta dices, pues, digo, pero ¿cómo vas a saber si sientes o no sientes si se supone que te debes mantener en santidad, ¿no? Pero si estás casado, imagínate que ya no sientas nada, porque Sara, esposa de Abraham, lo dijo cuando dijo Dios de aquí a un año, y ella dijo, a mi edad volveré a tener deleite. Uno de los más grandes deleites, o el más grande, de acuerdo a muchos eruditos, el más grande placer que Dios creó para los seres humanos es el sexo dentro del matrimonio. Por eso es que fuera no funciona, por eso es que fuera lo único que produce es un vacío. Imagínate que dejes de experimentar eso por querer cumplir la ley, pues qué bobo, ¿verdad? Entonces mejor abre los ojos y date cuenta que los que andan enseñando esas tonterías no eran de Cristo, no fueron enviados por Cristo, porque quien es enviado por Cristo va a hablar de Cristo y conforme a la palabra de Cristo. Segunda cosa que aprendemos acerca de Cristo aquí es que Jesús instruye muy en específico a los que envía. Jesús instruye muy en específico a los que él envía. Y les voy a poner aquí 3 citas que confirman esto. Son Primera de Corintios 11:2. Dice el Espíritu Santo, porque pues bien es Pablo el que escribe, pero es el Espíritu Santo quien habla por medio de él. Les alabo, hermanos, porque en todo se acuerdan de las instrucciones tal como se las entregué. Habla aquí de instrucciones. Está hablando aquí de cosas específicas. No está hablando aquí de, pues, parábolas, no está hablando aquí alegóricamente, está hablando de instrucciones. Luego, Primera Tesalonicenses 4:2, también el Espíritu Santo dice claramente, porque ya saben qué instrucciones les dimos por el Señor Jesús. ¿Qué instrucciones les dimos? No porque se nos ocurrió, no porque nos gustó, no porque pues no teníamos otra cosa que hacer, sino por el Señor Jesús, ¿no? Ya saben qué instrucciones les dimos por el Señor Jesús. Y Efesios 4 del 20 al 21, permítanme tantito, dice, mas ustedes no han aprendido así a Cristo, si en verdad le han oído y han sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, que es la serie que nos ocupa, es lo que estamos aprendiendo, es lo que estamos considerando. Aprender a Cristo conforme a la verdad que está en Jesús. Y esto básicamente tiene que ver pues con aprender de Dios
porque cuando habla de Cristo está pues refiriendo directamente que se trata de Dios entre los hombres. Dice, si en verdad le han oído y han sido enseñados por él conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Ok? Entonces, continuamos ahora con la tercer cosa que aprendemos a Cristo. Y la tercera cosa que aprendemos a Cristo aquí es que les da 18 mandamientos muy específicos en sus instrucciones. 18 mandamientos muy específicos en sus instrucciones. Estos son los primeros 18 o la primera serie de mandamientos que les da. Son 18. Después, cuando los envía la siguiente vez, les da otra serie de mandamientos. Pero empieza con 18. ¿Por qué 18? Miren, el número 10 significa orden divino, aparece 242 veces. Y el número 8 significa nueva época, ¿sí? Aparece 80 veces en la Biblia. Entonces, 18 significa orden divino para una nueva época. Es impresionante que aunque estos mandamientos fueron dados hace casi 2000 años, casi nadie los lleva a cabo en esta generación. Y quisiera corregir el casi nadie, porque ya se cuentan por casi 250 millones los cristianos en China. Casi 250 millones de creyentes en China. Y esos 250 millones que no tienen la influencia que nosotros tenemos, llevan al pie de la letra el evangelio de Cristo. Y por eso están viendo los resultados que están viendo, ¿verdad? Nosotros estamos desde hace apenas unos 17 años que Dios nos abrió los ojos, 17, casi 18 años ya. Ellos ya llevan ya más de 50 años. Yo sé que si nos mantenemos con esto, vamos a ver los mismos resultados que los chinos están viendo. Mira, cuando los ponemos en práctica son tan revolucionarios que en realidad donde se aplican, inician una nueva época del orden de Dios. Entonces, primera instrucción que les da es: no vayan por camino de gentiles. Esta es la primera instrucción que les da. ¿Qué significa? El camino representa la forma, la manera de hacer las cosas, el camino. Camino de gentiles, ¿sí? Camino de gentiles es el estilo de vida y la manera de actuar de los que no conocen a Dios. El camino por el cual vamos es muy importante. Proverbios nos advierte que no andemos por el camino de los pecadores. También nos dice que no nos apartemos de los mandamientos de Dios para andar por nuestro camino confiadamente y nuestro pie no tropezará. Nos exhorta a que no entremos, fíjense, ya desde miles de años más atrás, Proverbios dice: no andemos por el camino de los malos, porque el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan, hacen errar a los justos. Además, y es un texto que pues conocemos todos, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Qué significa por camino de gentiles no vayan? Significa que no imitemos a los que no conocen a Dios, que no vayamos según sus métodos, que no vayamos según sus costumbres. No vayan por camino de gentiles significa pues que debemos servir a Dios a la manera de Dios y no mezclar el evangelio
con las cosas, tradiciones o métodos del mundo. No recurrir a filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. No usando las palabras lisonjeras ni encubriendo avaricia para alcanzar a los perdidos, no ser como tantos charlatanes mercaderes que predican para provecho personal, comerciando, negociando y traficando la palabra de Dios, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a nosotros mismos como siervos de Dios a toda conciencia delante de Dios, haciendo todo tal como Jesús lo estableció. Segunda cosa que manda, dice, en ciudad de samaritanos no entren. Esta es la segunda instrucción específica a los que son enviados por Jesús. No entren en ciudad de samaritanos. Todo tiene su tiempo. El tiempo de los samaritanos no había llegado, era el tiempo de Israel, no el tiempo de Samaria. En una ocasión se acercaron a Jesucristo los fariseos y los saduceos y recuerdan que para probarle le pidieron que les mostrase una señal del cielo. Jesús los regañó y les dijo, ustedes saben discernir el aspecto del cielo, pero no pueden discernir las señales de los tiempos. En el momento en que los envía, era el tiempo para los judíos, era el tiempo para Israel, pero Israel rechazó el evangelio y aborrecieron a Cristo. Por eso Jesús les reprochó cuando subió a Jerusalén y la vio desde lejos, le dijo, lloró sobre ella y les dijo que iban a sufrir las consecuencias porque no habían conocido el tiempo de su visitación. Después llegó el tiempo de Samaria. ¿Se acuerdan cuando Felipe les llevó el evangelio y sacudió la ciudad y se convirtieron todos hasta el mago Simón, ¿no? Después llegó el tiempo del eunuco etíope, luego de Damasco, después de Saulo de Tarso. Y el evangelio se fue extendiendo por toda Judea, Galilea y Samaria hasta llegar a Lidia y a Jope, hasta alcanzar a los gentiles en Cesarea con Cornelio y su familia. Como una onda expansiva, siguió esparciéndose por todo el imperio romano hasta llegar a todos los rincones del mundo, como aseguró el Espíritu Santo por medio de Pablo, cuando dijo a los colosenses, el evangelio que han oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ya les hablé en alguna enseñanza, pues, pasada, que hay evidencia histórica de que el apóstol Tomás estuvo en México, vino con 7 discípulos desde China, y hasta les mandé un libro, y si alguien de pronto dice, oye, ¿cómo es eso? Pues mándame un mensaje y te mando la evidencia histórica. Obviamente el gobierno esconde eso y van a negar eso, pero la historia no se puede negar. Ahí está, solo que no la difunden. Pero ese es otro punto. El evangelio llegó a México y a Centroamérica y a Suramérica, llegó a todo el mundo en vida de los apóstoles. Eso está ya demostrado. Hay muchos hallazgos que muestran eso. Empezó en Jerusalén e invadió el mundo. Miren, pero tenemos que, cuando dice aquí en ciudad de samaritanos no entren, está prohibiendo aquí que hagan algo. Es porque está hablando de el tiempo. El tiempo de Dios. El tiempo de Dios. Hay tiempos de visitación. Tenemos que reconocer esos tiempos. Miren, es el tiempo de México. Ha habido muchas profecías. Yo las he oído desde 1985, 86, de que va a haber un gran avivamiento en México sin precedentes, una revolución mundial, una explosión espiritual que comenzaría en las cárceles, comenzaría con los menos apropiados y muy en específico. Se ha dicho que de las cárceles de México
va a salir un avivamiento que va a llenar todo el mundo. Dicen los que han profetizado esto, que que las cárceles en México son el termómetro espiritual de México y que de las prisiones se va a esparcir el evangelio a todo el mundo. Mira, Jesús no enseñó a los fariseos, ni a los soldados romanos, ni a los ricos. Enseñó a 12 hombres que sí querían oír, que estaban dispuestos a obedecer, aun cuando no reunían ningún requisito, sino que a los ojos del mundo eran los menos aptos, hombres sin letras y del vulgo. Por eso Pablo nos lo dice, y voy a pasar lista, para que pues digan, aquí estoy, ¿no? Cuando dice que Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte. Gracias por responder cuando pasé lista, ¿no? Miren, cuando el grupo de los 12 creció a 70, los confrontó con la verdad y la imperante necesidad de dejar todo, y de que iba a haber persecución incluso a ellos mismos, y que debían seguirlo solamente a él y confiar nada más en él. Muchos de sus discípulos volvieron atrás y le volvieron a quedar otra vez 12. En 1959 le preguntaron a Ralph Mahoney, el autor del Cayado del Pastor y un apóstol que ha sido utilizado para que se levanten cientos de miles de iglesias en China, porque ellos usan el cayado del pastor para entrenar a sus líderes. Pero en ese tiempo todavía no había ido a China. Le preguntaron cómo había hecho para plantar 500 iglesias en América Central en 30 años, y respondió que después de rotundos fracasos por 3 años, se metió con Dios en ayuno y oración para saber en qué estaba fallando. Y Dios le dijo claramente que no lo había enviado a evangelizar América Central, sino a discipular a otros para que ellos lo hicieran, y le mostró 2 principios importantes. Primero, entrena a otros para el liderazgo. Eso es lo que estamos haciendo ahorita. Segundo, trabaja donde Dios está trabajando, donde ya les hubiera llegado el tiempo. ¿Cómo vamos a saber a quién le llegó el tiempo o no? Pues los que quieren oír, ya les llegó el tiempo. O sea, tú recorres varios, le hablas a 100, y de esos 100 te quieren oír 2, pues ya llegó ese tiempo para los 2, pues hay que discipular esos 2. No te oyó nadie, bueno, en el mandamiento número 17, 18 vamos a ver qué es lo que hay que hacer. Tercer mandamiento que les da: vayan antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Una vez establecido cómo deben ir y a dónde no deben ir, esto es la manera en que nos debemos conducir y conocer el tiempo de Dios y tener esas 2 cosas como prioridades. Ahora, en el tercer mandamiento que les da, establece los límites del llamado. Aquí, en este tercer mandamiento, ¿sí? Están los límites del llamado. A las ovejas perdidas, y claramente nos está pues marcando acá, de la casa de Israel. De la casa de Israel. Las ovejas perdidas de la casa de Israel. Estos son los límites del llamado. ¿Sí? Debemos limitarnos a donde el Señor nos está enviando. Solo así tendremos éxito. ¿Sabes a dónde Dios te ha llamado? Tal vez sea con los niños. No pierdas el tiempo con los grandes. Limítate a los que Dios te ha enviado,
para que lo que tienes que dar lo des de lleno a quienes tienes que darlo y no lo desparrames hacia otros. Ahora, puede ser que el servir a los niños sea el eslabón o sea el enlace para poder alcanzar a los grandes. O sea, si Dios te envió con los adultos, a veces es una estrategia buena alcanzar a los niños para poder llegar a los padres. Lo mismo pasa en las cárceles. A veces Dios nos pone a trabajar con niños porque es a través de ellos que podemos llegar a los presos. Te ha llamado Dios a los hospitales, limítate allí. Sirve a los enfermos, gánalos para Cristo. Te ha llamado Dios con los ancianos, limítate allí, visita asilos, sírvelos, gánalos para Cristo. Te ha llamado Dios a los presos, limítate allí, visita las cárceles, sírvelos, gánalos para Cristo. Te ha llamado Dios con los jóvenes, con los adictos a las drogas, con los alcohólicos, con los niños en la calle, con las mujeres, con los hermanos de la iglesia. Limítate a tu llamado. Dios tiene un llamado específico para cada uno de nosotros. Somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso responde a la famosa pregunta de si un líder nace o se hace. Y eso depende. Eso depende grandemente de entender cómo nos creó Dios. Miren, todos los seres humanos nacemos con un talento natural y con un llamado espiritual, todos sin excepción. Todos somos buenos para algo, nadie es bueno para todos. Pablo dijo que Dios lo había llamado desde el vientre de su madre, que lo había apartado. El llamamiento de Dios es irrevocable. El llamamiento no es algo que podamos ganar o hacer méritos para obtener, sino algo con lo que nacemos. El propósito específico de Dios para cada uno de nosotros desde antes de la fundación del mundo, la razón de ser por la cual nacimos y la razón de ser por la cual existimos y respiramos en esta tierra es el llamado de Dios. Nuestra tarea es descubrir el llamado, también descubrir los talentos y los dones y desarrollar eso que hemos recibido. ¿Cómo descubrimos eso? Guardando los mandamientos de Cristo, siguiéndolo, obedeciéndolo, sirviéndolo, tal como los discípulos. Hasta este punto, cada uno de ellos, cada uno de los 12, no conocía su llamado específico. Hasta esta hora, ellos tenían casi 2 años y medio siguiendo a Jesús y sus labores eran servirlo a él y realizar labores sencillas. Pero sobre todo estaban aprendiendo de Jesús, creciendo en su gracia y en su conocimiento. Yo aconsejo siempre, ¿no tienes claro qué es a lo que pues te llamó Cristo? Pues mientras lo descubres, sírvelo, aprende de él, que en ese proceso, sobre la marcha, lo vas a descubrir tarde o temprano. Nosotros debemos hacerlo así. Notemos que este mandamiento que tiene que ver con el llamado específico viene después de que hemos decidido pasar al otro lado. O sea, hemos hecho una oración de entrega. Yo no sé si tú lo has hecho algún día, pero si no lo has hecho nunca, pues ahí está la razón de por qué posiblemente no has descubierto el llamado que Dios tiene para ti. Tienes que, en oración, entregarle todo y decirle, aquí estoy, lo que quieras que haga, donde quieras que vaya, aquí estoy. Puede ser que te lo diga al día que sigue, ese mismo día, o se tarde 3 o 4 años, pero mientras tanto, aprende a Cristo y sírvelo, ¿sí? Pablo se lo dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa oración tan simple, a partir de allí podemos ver la trayectoria de Saulo. Estuvo con los discípulos en Damasco, fue al desierto, 3 años después subió a Jerusalén para ver a Pedro, luego pasó entre 6 y 8 años en Tarso trabajando
hasta que Bernabé fue por él y lo llevó a Antioquía y enseñó a los gentiles junto con él. Entonces el Espíritu lo llamó y lo envió a los gentiles y 3 años después regresó a Jerusalén con los apóstoles. O sea, pasan años. Es sobre la marcha que descubrimos nuestro llamado y todo empieza con la oración, con la entrega, orando correctamente, diciéndole a Dios, quiero servirte el resto de mi vida. Yo se lo dije así, pues cuando empezaba y yo le dije, yo te voy a servir el resto de mi vida y no quiero saber nada del mundo. Yo me di cuenta que lo más importante que podemos hacer es difundir el evangelio. Yo iba a dejar universidad, iba a dejar todo, pero acuérdense, el que manda es nuestro Padre. Entonces me metí en oración y ayuno y mi Padre que está en los cielos me dijo, termina tu carrera. Yo le dije, es que yo quiero predicar, yo quiero difundir el mensaje, difúndelo entre los estudiantes y los maestros, mientras demuestras que eres el mejor estudiante y que vale la pena estudiar y conocerme. Así lo hice. Cuando acabé, honré a mis padres, me quería ir y me dijo, todavía no, tienes que trabajar. Trabaja y en las empresas quiero que des testimonio. Y estuve pues trabajando durante cerca de 11 años y yo anhelando durante casi 15 años, ya quiero estar de lleno en la obra de Dios, pero tuvieron que pasar 15 años para que Dios entonces me dijera, ahora sí, deja todo y dedícate nada más a mí. El que manda es Dios, nunca se les olvide eso, ¿sí? Entonces tenemos que recibir del Padre esa orden y mientras tanto, pues hacer lo que nos está mandando en este momento. Cuarta instrucción que les dio. Cuarta instrucción que les dio. Prediquen. El reino de los cielos se ha acercado. Ya hemos hablado mucho de esto. No voy a pues tomar mucho tiempo en porque ya lo hemos ampliado. Hay 18 misterios que tenemos que conocer, entender, tenemos que predicar el arrepentimiento. En este caso está hablando aquí del evangelio del reino. Estamos, debemos tener pues claro que el mensaje, y vean, es ya la quinta, sexta vez, 7 veces en Mateo, Marcos, Lucas y Juan aparece esta orden, prediquen. ¿Por qué? Porque somos híjoles. El diablo es bien astuto cuando no nos puede hacer caer por la carne con un adulterio, con un robo, con un asesinato, con la droga, con el alcohol, se va el alma, ¿verdad? No sirves para nada, no hay un propósito para tu vida, pero de pronto descubrimos que Dios tiene un plan y que hay un propósito y que yo estoy vivo porque Dios tiene planes para mi vida. Eso nos alienta, pero entonces el diablo se va a lo espiritual. Y entonces nos puede dar un sueño sobre el tabernáculo, ¿verdad? O sobre las fiestas judías, o sobre... Y empezamos a predicar de todo, menos de Jesús, porque el reino de los cielos, pues tiene un rey que se llama Jesús, y hay 50 parábolas del reino de los cielos que Jesús dio, y cada vez que él dijo, de cierto les digo, estaba estableciendo las verdades del reino, y cuando él dio Mateo 5, 6 y 7, allí está dando los estatutos del reino. O sea, todo es Jesús en el reino de los cielos. Pero el diablo te puede poner, no, mira, enseña sobre Elías, ¿no? Elías, ese es el bueno. Y una vez en la Penny, pues era el día pues que yo iba y me dijeron, oye, que está un apóstol aquí que viene de no sé dónde, ¿no? ¿Podrías darle tu tiempo? Le dije, sí, claro, por supuesto. Si él viene de otro país, pues vamos a darle chance, ¿no? Iba como, pues, visita de la visita de alguien. Entonces, pues ya le dimos el tiempo
y se puso a predicar y lo único que predicó fue Elías, y sí, una historia fascinante. A mí me encanta la historia de Elías, pero Jesús no dijo 7 veces prediquen, el reino de Dios se ha acercado, y no se olviden de Elías, no se olviden de Ezequiel, no se olviden de David y Goliat. Y no estoy diciendo que sea malo, yo he predicado sobre Elías muchas veces, pero si mi prioridad es el reino de los cielos, entonces debo, cuando predique de Elías, asociarlo con Jesús. O sea, ¿qué me muestra Elías de Jesús? ¿Qué me muestra Ezequiel de Jesús? ¿Qué me muestra David de Jesús? ¿Cómo aplico eso en el evangelio? Esa es la forma. Pero este hombre no mencionó a Jesús una sola vez. Muy elocuente, ¿no? Todos estábamos con la boca abierta, ¿no? Pues ahora sí que se movía por todos lados y gritaba, y aleluya, hermanos, y es una bendición, disfrutas eso mucho, ¿no? Y de pronto, al último, dijo, y ahora, así como Eliseo pidió, dame una doble porción de tu espíritu, pasen aquí al frente todos los que quieran recibir el espíritu de Elías. Y yo dije, caray, tan bonito que estuvo, con excepción de que no mencionó a Jesús. Si cualquier predicación no menciona a Jesús, esto es, no incluye el reino de los cielos, no es una predicación ungida por el Espíritu Santo. Perdónenme, el Espíritu Santo vino a dar testimonio de Jesús, no de Elías, no de la oratoria, no de las emociones, de Jesús. Y si Jesús no es mencionado ni tomado en cuenta en cualquier predicación, esa predicación no está ungida por el Espíritu Santo. Es muy, muy buena palabra, ¿no? Y pues ahora sí que muy intelectual, pero no trae el poder del Espíritu Santo. Estuvo buena porque ahora sí que contó la historia perfectamente bien. La resumió perfectamente bien en media hora. Algo que a mí me cuesta mucho, resumir una sola enseñanza de Cristo en media hora no me basta. Y de pronto, pues, lanza eso, ¿no? Pasen al frente para quienes quieran recibir el poder de Elías. Me voltearon a ver 2 o 3 y yo los vi. Y el que estaba como pastor principal en ese tiempo, se acercó a mí, me tomó del brazo y me dijo, vamos, porque como que no se querían animar otros, ¿no? Obvio, estaban esperando que alguien pasara, porque eso suena raro, y en la cárcel, híjole, son bien doctos en la Biblia, examinan tus palabras con lupa. Y yo pensé dentro de mí rápido, ¿no? Si le digo que no, pues, híjoles, es una ofensa para él, pues voy a ser imprudente. Entonces apliqué la que aplico siempre cuando me quiero zafar de cualquier situación en donde veo que ya se están haciendo las cosas conforme al hombre y no conforme a Cristo. En ese tiempo no había baño en la capilla, gracias a Dios, porque pues lo que le dije, lo hubiera tenido que ir a hacer dentro del baño, que está atrás de donde pues predica uno, ¿no? En ese tiempo no había baño. Y le dije, sí, solamente que espérame, tengo que ir al baño, me urge, ¿no? No le dije a qué, me urge ir para irme, o sea, yo no voy a participar ni voy a ceder porque, pues por respeto al invitado, tampoco voy yo a exponerlo pues públicamente, ¿no? Ya tendré tiempo después de enseñarles que esa es algo totalmente incorrecto. ¿Cómo que el espíritu de Elías y el Espíritu Santo qué? ¿El Espíritu Santo dónde está pues? Me dijo, córrele, ve. Y pasó él, y cuando pasó él, mientras yo me iba, pues, yendo para afuera, vi que pasaron como 6 o 7, me dio gusto que no hayan pasado todos. Después, el siguiente viernes que fui, me dijeron, oye, ¿cómo viste? Le dije, pues mal, muy, muy mal, y regañé al pastor en ese tiempo, le dije, ten
ten cuidado. Ustedes son bien valientes y a mí luego me corrigen en público, le hubieran dicho, hermano, alto, eso está mal. ¿Cómo que recibir el espíritu de Elías? ¿No? Me fui al baño, oré y le dije a Dios, Padre, ten misericordia de ese hombre, ábrele sus ojos, tiene un potencial muy grande, pero ya se desvió. Y me fui para la calle, me fui, ahora sí que a otra cárcel a predicar el evangelio. Tengan mucho cuidado, revisen por favor qué es lo que predican. Sí, si alguien predica mal, pues confróntalo, llámale la atención. Esto ya lo hemos visto mucho también, sanen enfermos. Lo único que yo quiero recalcar aquí es que él está reafirmando lo que ya había mandado antes, lo que ya hemos aprendido antes, ahora lo está capitulando, pues, ¿no? Ya lo hizo él, ya lo vieron, ya les enseñó la teoría de cómo se hace, ahora ya los involucró, ya fueron testigos presenciales, ahora lo que hace es les da la orden. ¿Saben qué? Ahora ustedes hagan. Lo único que quiero notar, porque ya hemos hablado mucho acerca de esto, es que es una orden. No dijo oren por los enfermos. Jesús nunca oró por un enfermo, ni Pablo, ni Pedro ni Juan. Pedro y Juan, cuando vieron ese cojo, no alzaron sus manos, dijeron, Padre Celestial, extiende tu mano y toca este cojo de nacimiento, sánalo, Padre. Eso es una oración de incredulidad. ¿Qué es lo que hizo Pedro? Dice que lo tomó de la mano y le dijo, míranos. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo. Levántate y anda. Y lo jaló. Esa es la fe correcta. Cuando Pablo vio que un cojo igual tenía fe para ser sanado, le dio la orden, levántate. En el nombre de Jesús, levántate. Entonces, hay que modificar, hay que hacer cambios, porque yo tristemente de pronto veo que alguien ora por sanidad para alguien y sigue orando así. Y mira, yo oraba así durante muchos años. Se sanaban algunas personas, sí. Dios obra así porque Dios tiene misericordia, pero ya cuando se te abren los ojos ya no hay excusa, ¿no? Oye, pues, no, pues así dijo. Gracias porque tú me diste la orden y en el nombre de Jesús yo te sano y pones las manos porque está escrito. El siguiente viene asociado con este, limpien leprosos. Es exactamente lo mismo, ya aprendimos a Cristo cómo sanar. Vimos allí los pasos que dio Cristo, hemos visto qué pasos dar antes de ir con el médico, porque cuando no hay fe, pues, y no se cura uno, pues uno tiene que ir con el médico. Lo único que quiero resaltar aquí es que la lepra es una enfermedad igual, pero cuando dice sanen enfermos, está hablando de todas las enfermedades que son curables por medios humanos. Y cuando dice limpien leproso, está hablando de todas las enfermedades que no son curables por medios humanos, esto es, las enfermedades incurables, ¿sí? Luego manda resuciten muertos. Esto es una orden impresionante. Ya estudiamos, ya analizamos cuando Jesús resucitó muertos también, ¿sí? Entonces no vamos a explicar esto porque ya lo hemos explicado mucho. Todo es, noten cómo él está mandando lo que él ya hizo y lo que ya les enseñó. Luego dice, echen fuera demonios, que ya lo hemos visto, ya hemos aprendido cómo echar fuera demonios, cómo le hizo Jesús, cómo le tenemos que hacer nosotros, la diferencia que hay entre posesión, opresión, etcétera. Luego les dice, de gracia recibieron, den de gracia, que también ya lo hemos visto, no debemos cobrar, no debemos hacer lucro, debemos pues hacer las cosas como las hizo Cristo, porque Él es el que nos provee. Vamos a explicar un poquito y le vamos a dejar hasta allí, y en la tarde voy a explicar, si Dios quiere, si no ha llegado Cristo, si el
si el arrebatamiento no ocurre, pueden pasar muchas cosas, pues si Dios quiere, a las 5 voy a explicar del 11 al 18. ¿Qué es este mandamiento que está dando? Básicamente se puede resumir todo esto en una sola palabra: dinero. No se provean de dinero. A partir de aquí Jesús menciona 7 cosas de las que no nos debemos proveer, que no debemos llevar extra los que somos enviados a predicar el evangelio. Y es oro, plata, cobre, alforja, 2 túnicas, calzado y bordón. Cada cosa tiene un significado y una razón particular para ir a predicar el evangelio. Vamos a englobar todo lo que está aquí: oro, plata, cobre, como dinero, ¿sí? Todo esto, a partir de aquí, le vamos a llamar dinero, ¿sí? En los tiempos de Cristo, y obviamente ese dinero son los billetes y las monedas. En los tiempos de Jesús, el dinero corriente con el que se hacían negocios y se comerciaba era el bronce para el menudeo y la plata para el mayoreo en las compras mayores. El denario era el sueldo de un día de un trabajador, era de plata y se usaba para pagar sueldos e impuestos. El oro era el dinero oficial en el Imperio Romano y sus provincias. Las monedas oficiales eran el áureo, que equivalía a 25 denarios, el quinario, que equivalía a 12.5 denarios o medio áureo. El denario era de plata. Luego estaban las monedas de bronce: el quinario, que era la mitad de un denario; el sestercio, que era un cuarto del denario; el dupondio y el as, que eran un octavo del denario; los semis, que eran medio as; y el cuadrante, que era un cuarto de as, que era lo que echó la viuda, ¿verdad? En Israel, la moneda oficial era el shekel de plata. El shekel equivalía a 4 denarios. El dracma equivalía a un denario, y entre otras, la más famosa, la blanca, perdonen, me confundí con con el cuadrante. Eso es cuando dice Jesús: hasta que pagues el último cuadrante. O sea, está hablando ya de 5 centavos. Un cuadrante era como hoy 5 centavos. Pero la blanca, la lepta de la viuda pobre, que era la moneda más pequeña y de menor valor, era medio cuadrante. O sea, ni siquiera existe una moneda en nuestro sistema monetario para la lepta o la blanca, que equivaldría a 2.5 centavos. En dólares sí hay, pues, monedas de 1 centavo. En pesos no. Comparando el sistema monetario en los tiempos de Jesús con el actual, el oro representaría los dólares o los euros y las inversiones. La plata correspondería a los ahorros o a las tarjetas bancarias, y el bronce a los billetes y monedas que llevamos en el bolsillo. Jesús es muy enfático y preciso al ordenar que no nos proveamos ni de oro, ni plata, ni bronce. Proveerse significa preparar, reunir, suministrar o disponer lo necesario para un fin. Hay quienes dicen: es que aquí pues Jesús dijo que no hay que llevar nada de dinero. Él no dijo no lleven nada de dinero. Se necesita dinero para viajar y para hacer la obra de Dios. Jesús no está diciendo que no lleven dinero, sino que más bien no se provean de más dinero, que no preparen ni reúnan o suministren o dispongan dinero para predicar el evangelio. O sea, es ir con lo que tienes. Cuando Dios ya pues me dijo: ahora sí, deja todo. Yo tenía unos ahorros que yo hice cuentas y me alcanzaban para pues vivir casi todo un año, ¿no? Entonces dije: pues bueno, pues doy el brinco, al fin que puedo comer frijoles y tortilla todos los días, ¿no?
Debemos entender que estos mandamientos no son necesariamente para los que se van de misioneros a otro país o a otro lugar, porque hay quienes dicen, no, ya está hablando de eso es para los que se van a otro país o a otro estado. No, son mandamientos para todos nosotros y el significado y las implicaciones son revolucionarias. A la inmensa mayoría de nosotros se nos ha enseñado mal, haciéndonos creer que la obra de Dios depende de unos cuantos. Hay toda una filosofía y sistematización de recaudación de fondos en la iglesia y no se lleva nada a cabo ni se echa a andar un proyecto o programa hasta no tener el dinero para hacerlo. En palabras llanas, si hay dinero, sirvo a Dios. Si no hay dinero, no puedo servir a Dios y espero para tenerlo, para servir a Dios, pero eso contradice lo que está mandando aquí Cristo, que básicamente se puede traducir así: no esperes a tener los recursos económicos para empezar a servir en la obra de Dios, sirve a Dios con lo que tienes ahora. Lo voy a repetir otra vez. Este mandamiento de no proveerse de dinero significa esto: no esperes a tener los recursos económicos para empezar a servir en la obra de Dios. Sirve a Dios con lo que tienes ahora. Entonces, los discípulos tenían que ir a predicar el evangelio con lo que tenían y disponían en ese preciso momento. Y nuestro Padre, que conoce todas las cosas, sabe exactamente cuánto tenían y cuánto iban a necesitar, y Él les iba a proveer de todo, pero tenían que obedecer en fe. Si esperamos a tener todo lo suficiente para servir a Dios, nunca lo haremos. Y si llegáramos a tenerlo, ya no serviríamos por fe, sino porque tenemos los recursos. En el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Recuerdan, ¿verdad? Mas el justo por la fe vivirá. Debemos andar por fe y no por vista, porque el obrero es digno de su salario. Sirve a Dios con lo que tienes ahora. No esperes a tener para servir, porque mira, si te contrata una empresa, ¿quién te debe pagar? Pues ellos. Y si me envían, pues también ellos. ¿Se preocuparía algún enviado de, pues, Coca-Cola o alguna otra empresa grande por el dinero? Claro que no. Entonces, ¿por qué se preocupan tanto por el dinero los que dicen ser enviados por Dios? ¿Por qué? Porque no fueron enviados por Cristo. Cuando tú veas un líder que nomás anda pidiendo dinero y lanzando indirectas y haciéndote sentir culpable, hermanos, ya no han sido fieles con sus diezmos, ya, y empieza allí, de verdad aburren. Nomás hablan de dinero, y hace falta esto, y parecen limosneros en vez de misioneros, mendigos de la fe, porque trastornan a la gente, la perturban, la meten en culpa. Cualquier predicador, cualquier siervo que nomás está pidiendo dinero o se preocupa demasiado por dinero, ese no ha sido enviado por Cristo. Lo que está haciendo, lo está haciendo en sus fuerzas, por eso no tiene el dinero. Pero, y quiero acabar con esto, si Jesús te ha enviado, que es la primera cosa que aprendimos aquí, si Jesús te ha enviado a hacer algo, lo último, repito, si Jesús te ha enviado, lo último en lo que te debes preocupar es del dinero. Claro, tienes que aprender a administrarlo, a limitarte a lo que tienes que aprender mayordomía, tienes que dar tu diezmo. Claro, tienes que, ahora sí que sobre la marcha, aprender a aguantar los tiempos de escasez diseñados por Dios, aprender a administrar la abundancia. Tienes que aprender, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se desviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El dinero es un punto neurálgico, principal. Si tú no aprendes a manejar dinero, te andas endeudando y pidiendo prestado, tú vas a fracasar. Tienes que confiar y depender de Dios. Y muchas veces lo que Dios te va a decir es: trabaja. Yo te he dado las manos para que lo hagas. A veces nos dicen: no trabajes, yo te voy a dar.
cuando les conté de que pues yo estimé que eso me iba a durar un año, pues a los 7 meses hice cuentas y únicamente me quedaba dinero para el pasaje para ir a la cárcel para los próximos 3 meses, 3 o 4 meses. Y ya no me alcanzaba ni siquiera para todo un año. Dije, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Dije, pues bueno, pues como me invitaban rancho muchas veces en el oriente, en el norte, pues sobre todo, pues yo dije, pues el viernes, pues les voy a pedir que me aparten rancho. Y yo salía todos los viernes con un bote o dos de rancho, de un reclu que me duraba como 3 días. Luego el miércoles otra vez, y así iba yo. Ahora sí que comí rancho durante casi 3 meses porque no tenía dinero. Luego, cuando se me acabó, porque se me acabó, nada más tenía para ir, dije, pues voy, pues ya me vengo a pie, mano. No le dije a nadie y fui. Ya cuando ya estaba para ir, me dije, chin, me toca caminar como unas 3 horas, no importa, ¿no? Y alguien allí me dijo, oye, Dios puso esto en mi corazón. Y cuando yo vi el billete que me dieron, uno de 500 pesos, y te hablo de esto en 1996, 95, 96, que eran de 500,000 pesos, porque todavía estaban los millones en ese tiempo. Yo me espanté porque eso me duró para un mes más de pasajes. Y ya cuando estaba a punto de acabarse todo, me llamó Jaime y me dijo, oye, ve con tal, pues, con tal persona para que firmes, pues, contrato, porque ya te van a estar dando un sueldo aquí. Y le dije, ¿cómo? No, pues vino, es que el doctor Pardillo, pues, me dijo, oye, ¿y ese joven qué no? Pues él va a las cárceles diario, me dijo, y trabaja, pues, conmigo aquí, ¿y cómo vive? Y pues Jaime le dijo, pues, por fe, porque pues yo no tengo dinero para darle. Entonces que lo den de alta y que esté en nómina, y a partir de ya le vamos a estar dando un sueldo. Y estuve con un sueldo durante algunos años, y luego les contaré de otra etapa cuando ya no tuve. Mira, a veces tienes, a veces no, pero no importa si tienes o no. La esencia de este mandamiento es: no limites tu servicio a Dios porque tienes o porque no tienes. Porque normalmente cuando más tenemos es cuando menos sirven a Dios los que no han entendido esto. Y cuando no tiene, pues ¿cómo voy a servir a Dios? Ni siquiera tengo para los pasajes. Pues con lo que tengas, sirve a Dios. Oremos. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Cristo, porque tu misericordia es para siempre, Señor. Gracias por ser tan bueno. Gracias porque tus instrucciones son las que debemos llevar a cabo, y es lo que debemos enseñar a otros y vivirlo también. Gracias porque yo sé que la mayoría de los que están conectados ahorita pueden testificar que esto es cierto. Si Jesús nos ha llamado y nos ha enviado, lo último de lo que nos debemos preocupar es del dinero, porque la provisión Él la da. Tú la das, tú sostienes a los que tú envías, Padre. Haznos entender esto y vivirlo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.